Bienvenidos al ciclo 500 años de libros mexicanos, bibliografía colonial en lenguas indígenas. Soy Marina Garone Gravier, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este ciclo se lleva a cabo con la organización de UNAM Chicago, de Newberry Library y de Bibliographical Society of America para presentar distintos aspectos de la historia del libro antiguo y la bibliografía colonial en lenguas originarias de México. En este quinto video, titulado Agentes de la edición colonial en lenguas indígenas, vamos a presentar los casos de dos impresores coloniales. Pedro Valli, cronológicamente hablando, el cuarto impresor del Nuevo Mundo, y Diego Fernández de León, destacado impresor del siglo XVII establecido en Puebla de Los Ángeles. Me detendré en estos personajes por su destacada y prolífica labor en diversas lenguas, como el náhuatl, el mixteco, el zapoteco, el otomí y el tarahumara, además del castellano y el latín. Ambos nos permitirán conocer importantes aspectos de la edición colonial en lenguas originarias. Tipografía multilingüe en el siglo XVI. El caso de las ediciones indígenas del impresor Pedro Valli. En 1533, el obispo Fray Juan de Zumárraga escribió un memorial dirigido al Consejo de Indias en el que solicitaba apoyo para establecer en México un molino de papel y una imprenta. Esto dio pie a las negociaciones que se concretaron en 1539 para que el impresor sevillano Juan Kronberger enviara como su emisario a Juan Pablos a establecer una imprenta en el Nuevo Mundo. Los productos naturales de esa empresa editorial serían todos los necesarios para la evangelización y administración de los indios americanos: cartillas, doctrinas, catecismos, confesionarios y, en menor medida, otros géneros librescos. A Pablos, y por su llamado, se sumarán en 1550 Antonio de Espinosa, impresor, cortador y fundidor de tipos, quien se independizó 9 años más tarde. En 1562 veremos aparecer en los impresos el nombre de Pedro Charte, de la mano de Brígida Maldonado, viuda de Pablos, quien se constituirían en los herederos de este primer impresor por el matrimonio con la hija de aquel. Y a los anteriores se sumará en cuarto lugar Pedro Valli, de quien nos ocuparemos a continuación. Pedro Valli nació en Salamanca en 1544. Era de ascendencia francesa por parte de padre y español por su madre. Llegó a México en 1569, declarando ser librero, y 5 años más tarde ya contaba con taller de imprenta. En nuestra opinión, uno de los aspectos que hacen especialmente relevante su intermitente labor editorial es que él fue formalmente el primer librero en México que expandió su negocio incorporando labores tipográficas. Y de todos los impresores del siglo XVI fue quien editó obras en un mayor número de lenguas indígenas. Aunque esas dos razones lo convierten de suyo en uno de los impresores más destacados de la segunda mitad del siglo XVI, sorprende que a la fecha es el único de ese periodo que no cuenta con una monografía. Por los motivos antes expresados, en este trabajo presentaremos organizadamente las informaciones biográficas y bibliográficas que diversos autores han ofrecido de él, y realizaremos un primer acercamiento a las características materiales de las ediciones indígenas que publicó entre 1574 y 1595. Entre los investigadores y bibliógrafos que se interesaron por dar cuenta de Valli, cabe destacar a Joaquín García y Cadvalceta, que habló de él en 1886, a José Toribio Medina, quien lo incluyó en su portentosa obra La imprenta en México en 1909, y Francisco Pérez de Salazar,
que lo tocó o lo habló sobre él en 1924. Por su parte, dan noticias documentales y describen algún aspecto concreto de su labor Francisco Fernández del Castillo, Nicolás León, que fue quien descubre uno de sus impresos, también Emilio Balton, quien comenta brevemente la naturaleza de sus tipos de imprenta en un texto de 1939, don Liborio Villagómez, responsable del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, que presenta parcialmente un inventario de su librería en un artículo de 1994, e Isabel Granien Porrúa, quien describe la mayoría de sus grabados en su tesis doctoral del año 94. Joaquín García Calzeta es muy escueto y un tanto impreciso en los datos que ofrece sobre la fecha de inicio de labores de este impresor. José Toribio Medina abunda en las referencias y proporciona algunas pistas que nos permiten imaginar un poco mejor las intenciones comerciales de Bali en la Nueva España. Cito: Pedro Bali, Bailey o Bailey, como en realidad debía escribirse su apellido, con V, habiéndose españolizado en aquella forma, fue natural de Salamanca, hijo de Juan o Juan Bautista Bailey y de Catalina Rodríguez, su mujer. Se despachó a la provincia de la Nueva España por soltero y por cédula de su majestad en 15 de julio de 1569. El 9 de marzo de ese año había obtenido otras 2 cédulas reales, dándole licencia para poder llevar un arma de cada género y algunos objetos libres de almojarifazgo hasta por valor de 300 pesos. Es probable que entre sus objetos se contasen algunos libros y útiles de imprenta. Al tiempo de solicitar su pasaje, declaró que su profesión era librero. Fin de cita. Sobre su vida privada, Medina informa que Bali se casó en México con Catalina del Valle. Del matrimonio, hubo 3 hijas, que se hallaban solteras cuando Bali falleció, y a Juan Bautista Bali, datos que conocemos por el memorial que este último envió al rey para solicitar una plaza de oidor en alguna de las audiencias de la Nueva España. Documento sin fecha que Agustín Millares Carlo data aproximadamente entre 1618 y 1619. Algunos nuevos datos sobre Bali saldrán a la luz en fechas más recientes, aunque no todos los aspectos de su biografía estarán igualmente sustentados. En su tesis doctoral sobre el grabado colonial del siglo XVI, y valiéndose de los numerosos documentos ofrecidos por Francisco Fernández del Castillo, Isabel Granien Porrúa indicaba que Pedro nació en Salamanca en 1544, su padre Juan Bali era natural de Chartres y negociante de libros. Pedro aprendió el oficio de su padre y trabajó en Lyon en casa de los Junta, desde donde se trasladó a Salamanca para trabajar en el taller de Andrea y Vicente Portonaris. Más tarde, se mudó a Sevilla y trabajó con el librero Pedro de Portonaris y de ahí se embarcó a Nueva España en 1569. Además de las labores de librero e impresor, Granien señala las de corrector de pruebas, vendedor de papel y encuadernador. Por su parte, como dijimos, en 1994, Liborio Villagómez da a conocer un documento del Archivo General de la Nación sobre la venta que Bali hizo de su librería a Bernardino Martínez en 1575, en fecha casi coincidente con el inicio de sus actividades impresoras. Al parecer, Pedro Bali murió en 1600 o poco después, ya que no vemos más impresos con su nombre. Le sucederán Jerónimo, su esposa Catalina y a esta sus herederos, pero por cuestiones de espacio no hablaremos de ello. Para aquilatar la magnitud de la labor de Bali, en la tabla que se ofrece se presenta un conteo global de la producción editorial por imprentas
en el primer siglo de la tipografía mexicana. Como es posible observar, Pedro Bali será, después de Ocharte y Pablos, el impresor que más obras producirá. Las ediciones de obras en lenguas indígenas representan el 23% de los productos del taller de Pedro Bali, solo superado por las tesis universitarias que abarcan poco más del 50%. De las ediciones indígenas hemos podido consultar 12 ejemplos. Sus trabajos en esta materia inician en 1574 con el arte y diccionario, con otras obras en lengua de Michoacán de Juan Bautista Lagunas, y terminan en el año 1595 con el arte mexicana compuesto por el jesuita Antonio del Rincón, es decir, que su producción comprende un lapso de 21 años que estarán distribuidos en dos momentos. El primero, que identificamos, va de 1574 a 78 y el segundo de 1593 a 95. Bali trabajó con las 4 principales órdenes religiosas de la Nueva España, siendo, en el sentido comercial, el impresor más versátil del siglo XVI. Asimismo, realizó encargos para la jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana. Sin embargo, la mayor parte de sus autores fueron franciscanos: Fray Juan Bautista Lagunas, Fray Juan Buenaventura y Fray Alonso de Molina, y de manera particular este último, ya que Bali obtuvo en 1578 el privilegio por parte del virrey Enríquez para la impresión de varios de los libros de este autor. Entre los agustinos, para los que trabajó Bali, podemos citar a Fray Juan de la Anunciación y a Fray Melchor de Vargas. También a los dominicos Juan de Córdoba, Fray Antonio de los Reyes y Fray Francisco de Alvarado, y el único autor jesuita, que fue Antonio del Rincón. Entre los géneros editoriales en lenguas indígenas que realizó Bali, encontramos tanto obras de carácter lingüístico como religioso. De las 12 ediciones indígenas de Bali, 9 se realizaron en el primer periodo de labores y las 3 restantes en el segundo, lo que nos indica que el salmantino supo aprovechar y capitalizar la disminución o cese de las actividades de los otros impresores novohispanos. Bali fue uno de los pocos impresores que trabajó con la mayoría de las lenguas en las que se publicaron obras durante el siglo XVI. Náhuatl para la zona central de la Nueva España, Purépecha para la región de Occidente, Otomí para la región del centro-norte del Virreinato y Mixteco y Zapoteco para la región del sur. Abordando ahora las características materiales y estéticas de las ediciones indígenas editadas por Bali, comentamos que los formatos empleados por el impresor para la edición indígena fueron predominantemente el formato cuarto y el octavo, y de los impresores del 16 fue el único que no imprimió libros en folio, aunque sí produjo tesis, es decir, imprimió grandes pliegos extendidos. La mayoría de sus ejemplares indígenas son en formato cuarto, 7 de los ejemplares, pero curiosamente las 5 obras que realizó en octavo fueron gramáticas. Aunque no tenemos información del número total de páginas de todas sus ediciones, podemos decir que en sus impresos en cuarto se usaron entre 13 y 64 pliegos de papel, mientras que en los formatos octavos se usaron entre 9 y 28 pliegos. Existe una referencia de taza en las portadas en lenguas indígenas de Bali, que figura en la doctrina cristiana muy útil y necesaria, así para españoles como para naturales, en lengua mexicana y castellana, ordenada por Moya de Contreras en 1578, que indica que el libro estuvo tasado a 2,5 reales el ejemplar. Aunque en la primera gramática indígena que Bali editó en 1574 se marcó el contraste lingüístico mediante el uso
de redondas y cursivas, en el resto de los casos se optó por el tratamiento paritario de idiomas, con el uso exclusivo de redondas romanas, relegándose la cursiva a los paratextos, es decir, a las notas marginales o cornisas. El diseño de las gramáticas tuvo una importante oscilación de líneas de texto por plana, de 24 a 39. En el diseño del vocabulario mixteco de Alvarado, publicado en 1593, también se optó por el uso de las redondas romanas, sin indicar o marcar contrastes de idiomas, y en cada plana se pusieron 19 líneas de texto. Estas decisiones nos dicen que en México, para el año 1574, por lo menos, ya estaba estabilizado el uso de la redonda para la composición de textos de géneros lingüísticos. En relación con el diseño de los géneros religiosos, vemos una mayor variedad de opciones de marcación visual para los idiomas, ya que encontramos contraste por postura, es decir, redonda y cursiva, como por ejemplo la observamos en la obra de Fray Juan de la Anunciación de 1575. Y también alternancia de familias, por ejemplo, entre la gótica y la romana o la gótica, como se observa en la obra de Vargas de 1576. De todas formas, es importante advertir que en los confesionarios se da un tratamiento paritario de las lenguas con el empleo del gótico. En doctrinas y confesionarios se usarán columnas pareadas y el número de líneas por plana es más estable que en los géneros lingüísticos, ya que en estos géneros solo oscilan entre 33 y 35 líneas por página. El único de los estudiosos contemporáneos que hizo algunos comentarios sobre los tipos de imprenta empleados por Bally fue Emilio Balton. El estudioso comentaba que los tipos de Bally fueron muy variados pero poco originales, ya que, salvo los caracteres romanos, su material se asemejaba al de Ocharte y Espinosa. Balton es muy escueto al referirse a los estilos romanos y cursivos de Bally y solo indica, cito, ciertos caracteres romanos e itálicos de Bally denotan un estilo individual, fino y elegante, que podría rivalizar ventajosamente con los mejores caracteres elseverianos. Fin de cita. Pero, ¿qué quiere decir Balton con estilo individual, fino y elegante? Como es evidente, esos adjetivos no permiten la caracterización puntual de las funciones de Bally, pero interpretamos que Balton quiso decir que algunos de los tipos del impresor no habían sido empleados por sus competidores, lo que de forma colateral nos indica que no todos los impresores del siglo XVI recurrieron a los mismos fundidores locales o circuitos de aprovisionamiento externo. Lo que no dice Balton es cuántos cuerpos de romanas y cursivas usó Bally. Nosotros apreciamos que tuvo al menos 2 cuerpos distintos que se observan en la portada y los preliminares del Confesionario Mayor de Molina de 1578. Es preciso indicar un cambio de estilo en las redondas romanas de Bally, ya que las que se usan en el vocabulario mixteco de 1593, más claras, nítidas y definidas, difieren estilísticamente de las previas, más oscuras y robustas que usó, por ejemplo, en 1579. Respecto de las cursivas, hasta ahora apreciamos un cuerpo de letra en el Ceremonial y Rúbrica, publicado en 1579. Respecto de los tipos góticos, Balton comentaba, cito, puede afirmarse que Bally hizo poco uso de ellos, y por lo regular, estos son los mismos, particularmente 100G, que Pedro Charte utilizaba en sus libros. Así Bally estuvo imprimiendo la Doctrina en Otomí del padre Melchor de Vargas de 1567, el Confesionario Breve de Fray Alonso de Molina, el Confesionario Mayor del mismo Molina en 78 y la segunda edición del Sumario de Indulgencias de 1584. Fin de cita. Además de Balton, nosotros identificamos al menos otro cuerpo menor de gótico, 96G o 98G, tenemos duda,
en la doctrina trilingüe náhuatl, castellano y otomí de Vargas de 1576. Y agregamos que Bali fue, junto con Pedro Charte, el último impresor del siglo XVI en emplear tipos góticos, ya que después de él nadie más los usaría, o al menos no en obras que hayamos localizado. Al igual que la mayoría de los impresores mexicanos del XVI, salvo Espinosa, Pedro Bali hizo uso escaso de los ornamentos tipográficos, entre los que podemos mencionar crismones de varios tamaños, con aspas enteras y trilobuladas, florones de 2 cuerpos distintos, hederas u hojas de hiedra y calderones de 3 cuerpos diferentes. Hay 2 ornamentos de Bali que identificamos previamente en impresos de Espinosa. Una flor de 4 pétalos que Bali usará en la doctrina trilingüe de 1576 y un ornamento a manera de remate de cartucho que habíamos visto empleados en los subtítulos del Tesoro Espiritual de Gilberti de 1575 y que Bali usa en el vocabulario mixteco de Alvarado de 1593. Finalmente, hay 2 ornamentos que no hemos encontrado en obras de otros impresores. Uno que tiene características vegetales en forma de S, que encontramos en su impreso de 1574, y un asterisco de puntas redondeadas que hemos visto por lo menos en uso en 1595. La mayoría de las series de capitulares de Bali, al igual que sucede con muchos de sus grabados, ya los habíamos visto en los impresos de Pablos, Espinosa y Ocharte. Sin embargo, hay otras imágenes que no habíamos visto empleadas con anterioridad y que aparecen entre 1575 y 76, lo que nos hace pensar que al inicio de sus actividades editoriales posiblemente procuró adquirir algunos materiales distintivos. Nos referimos concretamente a una capitular con un ángel con escudo y sable del año 75, una letra con personajes con hábitos como si fueran curas de 1576, letras con hombres tomando sentado junto a un jabalí y un barril, bebiendo, y la serie de niños desnudos. Hasta el momento no hemos concluido el cotejo de sus grabados para verificar cuáles habían aparecido en las ediciones previas, pero es un hecho que Bali empleó algunos nuevos. A diferencia de Ocharte, Bali no fue un impresor que hiciera gran uso de imágenes. Sobresale por su austeridad visual la doctrina de Juan de la Anunciación de 1575. Sin embargo, la doctrina trilingüe de Vargas que realizó en 76 figura entre las obras más ornamentadas del siglo XVI. Una de las cosas que destacan en 5 ediciones de Bali es el empleo de un emblema que no hemos visto usado por otros impresores ni en otros impresos mexicanos. Al parecer, el primero que postuló la hipótesis sobre el emblema fue José Toribio Medina, quien indicó, al describir la institución y modo de rezar de 1576, que podría tratarse de la marca tipográfica de Bali. Otras noticias del emblema las dieron Isabel Granién y Rosa María Fernández de Zamora. La primera indicó que el grabado era una alegoría de la prudencia que vence a la insensatez, y siguiendo a Medina, la segunda planteaba la duda sobre una posible marca tipográfica sin llegar a dar una conclusión. El primer punto que nos interesa tratar es el sentido del emblema, ya que los atributos de la que, aunque se hayan descrito como una alegoría de la prudencia, no guardan relación con las que usualmente se usan para presentar esa virtud. El emblema que vemos en los impresos de Bali se caracteriza por una mujer con espejo y compás, ambos instrumentos vinculados con los emblemas del dibujo y la acción perfecta, de los cuales este último es la que parece aportar una lectura más acertada al emblema que usa Bali. En términos generales, el sentido de ese emblema es: hay tantas ideas como cabezas hay.
hemos localizado una variante de la imagen con el mismo mote que fue usada previamente a las ediciones de Bali. La obra en la que se usó el emblema fue El Espejo de Consolación, libro sexto, en el cual se muestran ser mejores los males de esta vida que los bienes de ella, por muy claros ejemplos de la Sagrada Escritura, compuesta por el franciscano Juan de Dueña, impreso en Medina del Campo por Francisco del Canto a costa del honrado varón Alonso Gómez de Udicana en 1570. En este caso el emblema se encuentra en la portada del libro, pero no es la marca del impresor Francisco del Campo, sino la del patrocinador de la obra, Alonso Gómez de Udicana, de quien solo sabemos que era natural de la villa de Madrigal, cerca de Valladolid. Bali usó el emblema en dos periodos, en 1575 y 76 y en 1578, año este último en el que obtuvo del virrey privilegio para la edición de varias obras de Fray Alonso de Molina, que al parecer el impresor había costeado. La imagen se usó en las ediciones en tres posiciones distintas, dos en el colofón cerca de su nombre, dos después de la tabla de contenidos y una más después de una epístola nuncupatoria antes del inicio del texto. Hemos explorado varias posibilidades para explicar el uso del emblema sin encontrar relación con la autoría de las obras ni el patrocinio de las mismas, como en el caso español. Por el momento, y hasta no encontrar más datos, nos inclinamos a pensar que Bali pudo haber usado este emblema como una marca personal y por la fecha en que se usó por primera vez, tal vez pudo haber sido realizada por el grabador Juan Ortiz. Como conclusiones preliminares de este recorrido, podemos comentar que aún quedan numerosos datos biográficos pendientes por esclarecerse, empezando por su periodo español antes de llegar a territorio mexicano y la naturaleza de sus negocios como librero, ya que esa parte de las labores de Bali permitirían entender algunas de las fluctuaciones en el convulso mundo libresco mexicano de la segunda mitad del siglo XVI. Creemos que los periodos de su actividad como impresor se pueden explicar y entender mejor si se los mira en relación con las condiciones externas de sus competidores en México, condiciones que Bali supo leer y aprovechar. Sobre el cariz de su empresa editorial, es posible observar una gran versatilidad en el modo en el que Bali estableció sus vínculos comerciales. La mayor parte de sus trabajos tipográficos en lenguas indígenas la realizó en lo que puede identificarse como un segundo momento de la empresa misional americana, derivada parcialmente del énfasis editorial del Segundo Concilio Mexicano. Nos referimos con esto al periodo comprendido entre 1565 y 1585. Es importante señalar que todavía no contamos con fuentes documentales que nos permitan explicar cómo consiguió Bali los útiles para iniciar sus trabajos de imprenta, ni tampoco hay documentos que revelen cuándo los renovó, aunque sí es posible observar algunas continuidades entre los enseres de sus predecesores. En los impresos indígenas de Bali se aprecia el quiebre en el uso de la gótica en favor de la romana, ya que él y Ocharte serán los últimos en emplear los tipos de tortis. También se observa que el material de Bali, un cambio en el estilo de las romanas que pasan de ser las oscuras antiguas a las esbeltas renacentistas. En relación con el uso de las imágenes, una parte del repertorio de Bali será novedoso, pero aún está pendiente para él y sus contemporáneos un estudio detallado de las relaciones imagen-texto, pero mención aparte merece el emblema que aparece en 5 de sus impresos, del cual, si bien no hemos podido explicar totalmente su sentido y uso, sí hemos encontrado un antecedente y ampliado sus posibles lecturas. Por el momento nos inclinamos a pensar que muy posiblemente funcionará como marca de identificación personal de Bali. Como queda de manifiesto en este trabajo, el estudio de la tipografía del siglo XVI tiene aún varios aspectos que necesitan ser dilucidados y la vida y obra de Bali
es justamente uno de esos casos. Esperamos que las noticias que en esta ocasión presentamos ordenadamente, los nuevos datos que aportamos y los comentarios que hemos esbozado sobre algunos aspectos puntuales de su producción bibliográfica hayan dado un poco más de luz sobre el cuarto impresor que a estas tierras vino. El impresor Diego Fernández de León, pionero de la edición colonial poblana en lenguas indígenas. Con la lengua explican los hombres sus conceptos, comercian entre sí, dan leyes los magistrados, sentencian los jueces y se conservan las repúblicas. Con la lengua se componen los disturbios más belicosos, los rebelados se pacifican, los crueles se amansan, los empedernidos se ablandan, los bárbaros se sujetan, las traiciones se descubren, los hombres y costumbres se conocen y las naciones se gobiernan. Estas son las palabras con que el jesuita Tomás de Guadalajara dedicaba el primer impreso en idioma tarahumara a Carlos II, el Compendio del Arte de la Lengua de los Tarahumaras y Guasapares, publicado en Puebla de Los Ángeles por Diego Fernández de León en 1683. La obra salía al año siguiente de que Diego comenzara sus labores tipográficas y con este libro se inauguraba la historia de la edición colonial poblana en lenguas indígenas y uno de los momentos más interesantes del arte tipográfico de esa ciudad, coincidiendo con el auge del barroco angelopolitano. Pero, ¿quién era el singular impresor que emprendió la edición en lengua tarahumara? ¿Qué otras ediciones en idiomas nativos realizó? ¿Y cuáles fueron las características estéticas de sus impresos? Antes de responder estas preguntas, ofreceré un breve panorama de la edición poblana en lenguas indígenas del periodo colonial. Luego, presentaré algunos datos biográficos del impresor y sumaremos a las referencias que algunos bibliógrafos han dado de él varios documentos e informaciones inéditas. Finalmente, haremos comentarios sobre las características estéticas de uno de sus impresos que custodia la Biblioteca Nacional de México, Luz y método para confesar idólatras, de Diego Jaime Villavicencio, publicado en 1692. La producción editorial mexicana en lenguas indígenas inició a finales de la tercera década del siglo XVI y con algunas oscilaciones en la cantidad de títulos publicados y los géneros atendidos se mantuvo constante durante los 3 siglos de dominación española. Sin embargo, la producción poblana para la evangelización y enseñanza de las lenguas nativas tuvo un comportamiento distinto al de la capital del virreinato por una serie de factores. De los 115 libros en lenguas indígenas que hemos analizado para realizar el libro Historia de la Tipografía Colonial en Lenguas Indígenas, publicado en 2015, 16 fueron elaborados en Puebla por 17 imprentas distintas, en 5 diferentes idiomas. Las obras aparecidas en 1687 y 1819 marcan el diapasón de la edición poblana. Los géneros de dichas obras fueron tanto de orden lingüístico como religioso, cubriendo las categorías más comunes de la edición indígena colonial. La mayor parte de las lenguas que se imprimieron en las lenguas poblanas fueron las del área geográfica de influencia, ya que, además del náhuatl, se produjeron libros en zapoteco, mixteco, mije y totonaco. Esto permite suponer que la mayor parte de los autores de los textos pudo haber participado directamente en el cuidado y revisión de la impresión y de manera adicional podríamos pensar que la cercanía de los talleres de imprenta respecto del lugar de emisión pudiera contribuir al abaratamiento de los costos de producción de los impresos. Sin embargo, también contamos con el citado caso del texto tarahumara, que no permite suponer que la cercanía de la zona de emisión con Puebla abaratar el costo, aunque en este caso
la elección de un taller poblano para imprimir ese libro se explica parcialmente porque el autor era originario de Puebla de Los Ángeles. Sobre la frecuencia y cronología de las ediciones, se debe mencionar que de las 17 obras poblanas localizadas, 6 se imprimieron entre 1687 y 1693, y casualmente todas fueron realizadas en el taller de Diego Fernández de León. En el siglo XVIII se imprimieron 9 ediciones, aunque con un patrón temporal más disperso. Finalmente, en el siglo XIX, antes de la independencia del país, solo se hizo un libro. Analizando el esquema editorial global en lenguas indígenas, por la secuencia de ediciones y los idiomas atendidos en las prensas de Puebla, parece haber habido una natural distribución de mercado entre las imprentas angelopolitanas y las de la capital del virreinato, ya que no se identifica que en ambas ciudades se hubiera impreso el mismo tipo de obras e idiomas al mismo tiempo. Sabemos que Diego Fernández de León era natural de Valladolid, Castilla, e hijo de Antonio Fernández y de Luisa Álvarez. Aunque hasta ahora no hemos hallado su licencia de pasajeros a Indias ni sabemos con exactitud cuándo llegó a la Nueva España, pero debió haber sido por lo menos a finales de la década de 1670 o principios de la siguiente, porque el 22 de julio de 1682 contrajo matrimonio con la angelopolitana Ángela Ruiz Machorro. Con Ángela, quien era hija de García Ruiz Machorro y de Isabel Ortiz de Ávila y nieta por el lado paterno del regidor Domingo Ruiz Machorro, Diego procreó a Lorenza, Diego, probablemente muerto en su niñez, y Miguel. Acerca de la profesión de Fernández de León, el historiador poblano Francisco Pérez Salazar explica que originalmente era maestro librero, entiéndase encuadernador. Pero no comprendemos por qué hace esa deducción en lugar de indicar que se trataba de vendedor de libros, dato que se consigna literalmente en varios de los pies de imprenta de las ediciones de Diego. Es posible que, como ocurrió también con su antecesor en la imprenta angelopolitana, Juan de Borja y Gandía, Fernández de León hubiera visto la labor de impresor como una extensión natural y complementaria a la del librero. Posiblemente por eso, el 23 de septiembre de 1682, es decir, solo 2 meses después de su casamiento, pidió un préstamo de 2,000 pesos para comprar una imprenta. Al menos una parte de la imprenta que adquirió con el aval del alférez José Gómez de la Parra y Nicolás Machorro fue la de Inés Vázquez Infante, viuda de Juan de Borja y Gandía. Si tomamos en cuenta la continuidad en el uso de algunas de las letrerías, capitulares y ornamentos tipográficos. Sin embargo, también hay relaciones con el material que usó Enrico Martínez y Antonio de Espinosa, sus predecesores en la Ciudad de México. Según los registros bibliográficos, Diego Fernández de León imprimió un total de 132 textos, considerando folletos y libros, en los 28 años de labor tipográfica comprendida, como dijimos, de 1682 a 1710 con algunas intermitencias. En 1682, Diego suma formalmente a sus actividades de mercader de libros las de impresor, pues de esa fecha son los primeros impresos que de él se conocen. El establecimiento de Fernández de León abrió sus puertas donde había estado ubicada la imprenta de Borja y Gandía, al poniente de la plaza de Puebla. A principios del año siguiente, el impresor recibió como aprendices a Bernardo de Armengol y Miguel del Río Gómez, y también contratará como oficial a Manuel Moreno Pacheco. Y solicita un préstamo el 11 de marzo de 1683 para complementar la imprenta recién adquirida, esta vez por la cantidad de 500 pesos. De igual modo que los Borja y Gandía mantuvieron estrecha relación con el obispo Juan de Palafox entre 1640 y 49, Diego
realizó varias obras para el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, siendo una de las primeras las constituciones y ordenanzas para el gobierno de la familia y la casa de 1683. En ese mismo año salió también la gramática tarahumara que comentamos anteriormente. En 1685 se muda a la calle de Cholula. Inicia su comercio de libros en la Ciudad de México e instala una imprenta en Oaxaca, emparentando de esta forma la historia de la imprenta y la tipografía en Puebla con la de Oaxaca, que se llamaba Antequera. Como explica Isabel Granién en su ensayo sobre Francisca Flores, la primera impresora oaxaqueña, en 1685, Diego y su esposa Ángela Ruiz Machorro otorgaron 2 poderes a don Francisco Sánchez Asensio, corregidor de Oaxaca, y al capitán don Luis Ramírez de Aguilar, regidor de esa ciudad y alcalde mayor de Teotitlán y Macuilxóchitl, para que ellos tramitaran en Oaxaca un préstamo de 1,500 pesos por una imprenta que ha de poner en esta ciudad dentro de 5 meses. Así el impresor pudo enviar las herramientas, moldes y aparejos de la imprenta en Oaxaca. Para pagar esta deuda, Fernández de León adquirió otro préstamo, esta vez con el dominico Miguel Valverde. Curiosamente, a los 2 años de establecer vínculos comerciales en Oaxaca y posiblemente gracias a sus buenas gestiones empresariales, sale a la luz la primera edición de la Doctrina Cristiana traducida de la lengua castellana a la lengua zapoteca nenízca, con otras cuestiones útiles y necesarias para la educación católica y excitación de la devoción cristiana, de Francisco Pacheco de Silva. En 1688, Fernando Romero y Torres le trae una primera remesa de tipos con un costo de 1,000 pesos. A partir de entonces, Diego Fernández llamará a su imprenta Nueva y de 1681 usará la denominación Plantiniana, haciendo alusión a la fama y calidad de los impresos de Cristóbal Plantino, el impresor de Amberes, y de esa fecha de 1689 son los primeros registros de su marca tipográfica. El 11 de julio de 1688, Fernández de León consiguió por primera vez el privilegio para imprimir los convites a las celebraciones del Obispado de Puebla, concedido por el virrey Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de Monclova. Al año siguiente de obtener el privilegio, Diego inicia una agresiva campaña comercial. En octubre de 1689 realiza un contrato de alquiler que correrá desde el año siguiente y por 2 años para establecer su taller y librería nuevamente en el Portal de las Flores en Puebla. Para ese momento laboraban en él 5 oficiales y poseía 9 cajones de diferentes moldes de letras de plomo. Justamente en 1689 salieron a la luz otras 2 obras en lenguas indígenas. La primera edición de la Doctrina en zapoteco de Francisco Pacheco de Silva y la primera edición de la Gramática en náhuatl de Antonio Vázquez Gastelo. También inicia la impresión de la vida de Catarina de San Juan, de la cual publica el primer volumen en 1689. Al año siguiente, Diego Fernández de León se traslada a la Ciudad de México para trabajar en la casa profesa de la Compañía de Jesús y realiza allí el segundo y tercer tomo de esa obra que salen en 1690 y 92 respectivamente. En México quedará como regente del taller Juan Francisco Fernández de Orozco y como impresor Juan Manuel de Castañeda y Antonio de Orozco. A partir de la década de 1690 comienza una segunda gran campaña comercial del impresor. Aunque hay un desacuerdo sobre las fechas precisas de la expedición de la cédula real en la que se le da autorización para ejercer el monopolio de impresión en Puebla, lo cierto es que en algunos de sus pies de imprenta, Fernández de León se autodenomina impresor de su majestad. Como parte de esa etapa de fortalecimiento comercial,
el impresor decide mejorar el surtido de imprenta y realiza varios nuevos pedidos de material tipográfico entre 1692 y 1694. En 92 recibe un nuevo envío de tipos, noticia que aparece en el libro Breve Suma de Fray Juan de la Madre de Dios. En abril del año siguiente, solicita al señor obispo, deán y cabildo de la Catedral de Puebla que le autoricen un préstamo en efectivo para equipar su imprenta y librería. En mayo celebra un contrato con Juan de Paredes y José Rodríguez de Torres, oficiales impresores, para que le asistan en su tienda de libros e imprenta, y también otorga poder a un tal Gutiérrez para que se encargue de la administración de la librería e imprenta, así como para que lo represente en ausencia. Finalmente, en junio de 93, entrega al capitán Fernando Romero y Torres una segunda lista de los distintos tipos de letra que desea conseguir. Entre 1692 y 94 realizará la impresión de Luz y método de confesar idólatras y Destierro de idolatrías debajo del tratado siguiente: Tratado de avisos y puntos importantes de la abominable secta de la idolatría de Diego Jaime Ricardo Villavicencio, publicado en 1692. La segunda edición de El arte de lengua mexicana de Antonio Vázquez Gastelu, del año siguiente, y ya estando a cargo de la imprenta de los nuevos oficiales designados por él, se imprimen la primera y segunda edición de las Reales Ordenanzas de la Casa de Moneda de la Corte Mexicana para el virrey Gaspar de la Cerda y Sandoval, conde de Gálvez, en 1694. Como mencionamos anteriormente, desde el final del siglo XVII hasta la primera década del siglo XVIII, será un periodo de gran carestía de papel, hecho que afectará a los impresores coloniales, aunque curiosamente en este mismo periodo se registra la llegada de varias remesas de material tipográfico. Durante la primera década del siglo XVIII, y para diversificar sus ingresos, Fernández de León será agente de negocios ante la Real Audiencia y realiza la representación de varios vecinos de Puebla en la capital del virreinato. Entre 1708 y 9, la imprenta en Puebla queda en manos de su hijo Miguel Fernández de León y Machorro, aunque indicando siempre a Diego en los impresos. De esta época es la subrogación de obligación de fiadores otorgada por Diego a favor del licenciado Nicolás Álvarez, maestro de ceremonias de la catedral, para garantizar los 1.500 pesos que le facilitaron para comprar letra de Flandes, y más importante aún, es el poder que su propio hijo le otorga para gestionar en la Ciudad de México los privilegios de imprenta que solicitó al rey. Además de las actividades en la capital del virreinato, en esta época continúan los negocios que desde 1685 había establecido en Oaxaca. En 1705, Fernández de León todavía no había pagado al dominico Valverde el préstamo para establecer la imprenta oaxaqueña, por lo que le solicitó tiempo adicional para cubrir la deuda e inclusive le concedió que gozase del taller. Sin embargo, el fraile no aceptó el trato y en 1706, a causa de ese litigio, Diego tuvo que realizar un informe ante el virrey para defender su buen nombre. El asunto todavía estaba sin resolverse en enero de 1710, a juzgar por un protocolo de cancelación de deuda que hemos localizado en Puebla, aunque dicho documento finalmente no tuvo efecto. En 1710, Diego Fernández mudó nuevamente la imprenta a México y decide dejar a cargo del negocio a Antonio de Gama, con quien celebra un contrato de aprendizaje el 31 de enero de ese año. Con este contrato constatamos que al menos en 3 ocasiones elaboró convenios de aprendizaje, dato no menor ya que nos da luz sobre la manera en que consolidó la formación tipográfica en la Nueva España. Pocos días después de este, se celebró otro contrato, ahora con el librero Bartolomé de Rivero, para que imprima en la imprenta que él tiene en la Ciudad de México por un lapso de 3 años
todos los papeles de convite y para que los venda en su tienda. En el mismo documento otorga poder general a don Carlos de Olavarría, procurador de causas de la Audiencia Ordinaria de la Ciudad de México, para que lo represente en todos sus asuntos. Es importante señalar que la relación entre Fernández de León y Rivero tenía un antecedente por lo menos en 1695, ya que Rivero fue el patrocinador de la tercera edición que Diego hizo de la gramática de Antonio de Nebrija. Fernández de León muere el 6 de agosto de 1710, mismo año de su muerte, y con pie de imprenta, La viuda de Diego Fernández de León, se publicaba en la Ciudad de México algunas piezas más. Ángela Machorro dejará de figurar en los pies de imprenta y junto con su hijo Miguel de León se dedicará al comercio de libros. En adelante la imprenta, que había sido de Diego, así como el privilegio real para la impresión de convites, será comprado por Miguel de Ortega y Bonilla, iniciándose con él una nueva dinastía de impresores poblanos. A continuación comentaremos solo algunas de las características estéticas de los libros impresos indígenas de Diego Fernández de León que están en la Biblioteca Nacional de México. Diego Jaime Ricardo Villavicencio fue un cura nacido en Quecholac, Puebla, y autor de Luz y Método para confesar idólatras. Este libro es sumamente relevante en su género, ya que demuestra la verdadera preocupación que a finales del siglo XVII había entre los religiosos por la continuidad de prácticas paganas entre los indígenas. En el texto se describen detalladamente creencias y supersticiones indígenas y el modo de confesar rabíes, cito, aprendido no por los libros sino por la experiencia. Fin de cita. El ejemplar de la Biblioteca Nacional perteneció a la librería del Convento de San Francisco de México, como lo demuestran sus dos marcas de fuego. La obra inicia con un grabado en madera de la crucifixión elaborado con líneas muy simples y casi sin efecto de profundidad. Su composición nos recuerda varios de los grabados de las ediciones indígenas de López Dávalos y más tarde los de su viuda, es decir, el yerno e hija del impresor mexicano del siglo XVI, Antonio de Espinosa. Esta imagen, de grandes dimensiones, está en el frontispicio y enmarcada por dos guardas de ornamentos tipográficos. La portada de Luz y Método es exclusivamente tipográfica y está orlada. En la contraportada se ve el escudo de armas del obispo de Antequera, Sariñana y Cuenca, quien casualmente había otorgado la licencia de la primera edición de Pacheco de 1687. En el texto de la dedicatoria, cuyas páginas estarán enmarcadas por dos guardas de ornamentos, se emplea una capitular historiada que ya había aparecido entre los materiales del taller de Juan Pablos y que es el primer impresor de América. Para realzar el uso de las iniciales, Fernández de León también emplea ornamentos tipográficos. En la licencia del ordinario concedida por Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, también se indica explícitamente que se permite a Fernández de León, impresor y mercader de libros poblanos, que realice la edición igual que la había observado en la edición de Pacheco de 1689. La edición no es austera y demuestra el patrocinio episcopal. Asimismo, los tipos flamencos de excelente factura indican que se usó el mejor material tipográfico disponible en el taller. Este es uno de los 25 impresos de Diego que actualmente se encuentran en la Biblioteca Nacional y sin duda uno de los más destacados tanto por el contenido como por su estética editorial y tipográfica. En conclusión, podemos decir que la actividad tipográfica de Diego Fernández de León es de suma importancia en el contexto de la edición barroca colonial de México, tanto por su volumen como por su diversidad lingüística. Su dinamismo es comparable con el de sus competidores de la Ciudad de México, Jerónima Delgado, viuda de Rodríguez Lupercio, y más tarde los herederos de esta. Asimismo, la cantidad de impresos en lenguas indígenas que realizó, 6, es comparable con los producidos por otros impresores anteriores del siglo XVII, concretamente Diego López Dávalos y Juan Ruiz. Durante el periodo de labores de Fernández de León, hemos revisado 13 impresos en lenguas indígenas, de los cuales Diego realizó la mitad y de forma exclusiva para la ciudad de Puebla.
Este hecho habla por sí solo del gran ímpetu de su negocio y del auge que en ese momento experimentó la producción angelopolitana de obras en lenguas americanas. Desde el punto de vista formal e inclusive atendiendo las implicaciones comerciales de su negocio, la primera de las ediciones indígenas de Fernández de León, La Tarahumara de 1683, es una obra visual y estéticamente austera y representa el primer momento de su trabajo en esta materia. Sin embargo, por las menciones de la segunda edición de Pacheco y en la primera de Vázquez Gastelu, ambas de 89, podemos identificar en ese año un segundo momento de impulso editorial del impresor que corresponde con el periodo de lujo y realce visual perceptibles en los impresos. Estos libros representarían el prototipo de la edición barroca en lengua indígena. Finalmente, las dos últimas ediciones indígenas del impresor poblano, publicadas en 1692 y 93, respectivamente, permiten observar una continuidad y fortalecimiento del momento de bonanza y buena calidad editorial anteriormente citado que inició en 1689. Es perceptible en estas publicaciones que la mejora y aprovisionamiento del material de su imprenta tuvieron un impacto en la fama y activación de los contratos comerciales que establecería con distintos autores de obras en lenguas indígenas. Es importante señalar, sin embargo, que, aunque estableció prensas en Oaxaca y México, no realizó en ninguna de ambas ciudades obras en lenguas indígenas y en cambio publicará en Puebla las ediciones de Pacheco. Lo anterior nos hace suponer que la envergadura de sus talleres foráneos no tenía la misma capacidad que su imprenta poblana y de manera complementaria, un tema de orden legal. Es posible que Diego se hubiera amparado en el privilegio de impresión que gozó en la ciudad de Los Ángeles y con el cual no contaba ni en México ni en Antequera. Por lo mencionado hasta aquí sobre la vida y obra de este notable impresor y sobre el tipo y naturaleza de ediciones que publicó, deseamos hacer énfasis en que a la hora de analizar el material filológico novohispano, es importante considerar el complejo entramado de relaciones comerciales que estos negociantes coloniales establecieron. Sus vidas, gestiones empresariales e inclusive los oleajes de sus aprovisionamientos tipográficos nos ofrecen un nuevo panorama y un universo de ideas sobre los impresos más nutrido que permite identificar y aquilatar el impacto de las relaciones sociales, autorales, legales y de patrocinio en la estética de la edición indígena. No podríamos explicar exclusivamente el surgimiento de la edición indígena poblana, sus esquemas de patrocinio y características tipográficas como una simple respuesta a las indudables necesidades doctrinales y educativas de los colegios y seminarios que hubo en esa ciudad. El proyecto educativo de Palafox y los jesuitas ya tenía bastante historia y funcionaba previamente al inicio de las labores de Fernández de León, pero no había impulsado la edición local en esta materia. Por otro lado, en esta ciudad habían existido una imprenta, la de la familia de Borja Gandía, que curiosamente nunca emprendió la edición de obras de ese tipo. Por lo tanto, consideramos que Diego Fernández de León reunió las condiciones materiales idóneas, los requisitos legales y el perfil empresarial necesarios para hacer a los ojos de los autores y clientes un impresor fiable, quien a la postre tendría el honor de ser el pionero de la edición colonial poblana en lenguas indígenas. Quien quiera conocer el texto escrito que dio base a esta oralización, puede buscarlo en la página de academia.edu de Marina Garone Gravier bajo el título El impresor Diego Fernández de León, pionero de la edición colonial poblana en lenguas indígenas.